El arte de la interpretación de los sueños. La comprensión del lenguaje de los sueños es un arte que requiere, como cualquier otro arte, conocimiento, talento, práctica y paciencia. El talento, la decisión necesaria para poner en práctica lo que se ha aprendido, y la paciencia no pueden adquirirse mediante la lectura de un libro, pero se puede adquirir el conocimiento necesario para entender el lenguaje onírico, y este es el propósito de este capítulo. Sin embargo, como este libro ha sido escrito para los profanos y los principiantes, trataremos de dar únicamente ejemplos de sueños relativamente simples para ilustrar los principios más significativos de la interpretación. De nuestras consideraciones teoréticas sobre el significado y la función de los sueños, puede inferirse que uno de los problemas más importantes y a menudo más difíciles de la interpretación de los sueños es establecer si el sueño expresa un deseo irracional y su satisfacción y un simple temor o ansiedad, o una percepción de fuerzas y hechos internos o externos. ¿Quién habla en el sueño en cuestión? ¿Nuestro yo inferior o nuestro yo superior? ¿Cómo haremos para averiguar en qué clave debemos interpretarlo? Otras cuestiones pertinentes a la técnica de la interpretación son las siguientes. ¿Nos hacen falta las asociaciones del sujeto, como postula Freud, o podemos entender el sueño sin ellas? Además, ¿qué relación existe entre el sueño y los últimos acontecimientos, particularmente los que el sujeto experimentó el día anterior al sueño, y cómo se relaciona con su personalidad total, con los temores y los deseos radicados en su carácter? Me gustaría comenzar con un sueño sencillo para ilustrar el hecho de que ningún sueño contiene material carente de significado. Una mujer joven, interesada en los problemas de la interpretación de los sueños, dice a su marido durante el desayuno: «Anoche tuve un sueño que demuestra que hay sueños sin significado. El sueño fue simplemente que me veía sirviéndote fresas en el desayuno». El esposo responde riendo: «Te olvidas, por lo visto, de que las fresas son la única fruta que no como». Evidentemente el sueño está muy lejos de carecer de sentido. La mujer ofrece al esposo algo que ella sabe que no puede aceptar y que no le produce utilidad ni placer. ¿Indicará el sueño que se trata de una personalidad frustránea que se complace en dar precisamente aquello que es inaceptable? ¿Revelará un conflicto profundamente arraigado en el matrimonio, ocasionado por el carácter de la mujer, pero que es en ella completamente inconsciente? ¿O será el sueño solamente la reacción de la mujer ante una contrariedad ocasionada por el marido el día anterior y la expresión de un enojo pasajero del que se libra con la venganza contenida en el sueño? No podemos responder a estas preguntas sin poseer más datos acerca de la mujer y de su matrimonio, pero sabemos sin lugar a dudas que el sueño no carece de significado. El sueño siguiente es más complicado, aunque no sea realmente difícil de entender. Un abogado de 28 años de edad despierta y recuerda el siguiente sueño, que luego refiere al analista: «Me he visto montando un caballo blanco y pasando revista a una gran cantidad de soldados. Todos me aclamaban estruendosamente». La primera pregunta que el analista formula al paciente es más bien de carácter general. ¿Qué se le ocurre? «Nada», responde el hombre. «Es un sueño disparatado. Usted sabe que no me gustan las guerras ni los ejércitos y que no tengo ningún deseo de ser general». Luego agregó: «Tampoco me gusta ser el centro de la atención general ni que me miren, con o sin aclamaciones, miles de soldados. Usted sabe, por lo que le conté, de mis problemas profesionales, lo molesto que me resulta defender un asunto en los tribunales, delante de todo el mundo». «Sí, todo eso es muy cierto», responde el analista, «pero no suprime el hecho de que se trate de un sueño suyo, de una trama que usted escribió y en la que se asignó un papel determinado. A pesar de todas sus evidentes contradicciones,
El sueño debe tener algún sentido, debe significar algo. Comencemos con las ideas que pueda asociar al contenido del sueño. Concéntrese en la escena del sueño, donde están usted, el caballo blanco y las tropas que lo aclaman, y dígame todo lo que se le ocurre al ver ese cuadro. Es curioso, pero ahora veo un cuadro que me gustaba mucho cuando tenía 14 o 15 años. Era un cuadro de Napoleón, en el que, por cierto, aparecía cabalgando al frente de sus tropas en un caballo blanco. Era muy parecido a la escena del sueño, solo que en el cuadro los soldados no lanzaban aclamaciones. Ese recuerdo es ciertamente interesante. Dígame algo más sobre la simpatía que le tenía a la lámina y sobre su interés en Napoleón. Podría decirle mucho, pero me resulta embarazoso. Sí, cuando tenía 14 o 15 años de edad era más bien tímido. No era muy bueno para los deportes y tenía cierto miedo a los muchachos fuertes. Sí, ahora recuerdo un incidente que me ocurrió en esa época y que había olvidado completamente. Uno de esos muchachos fuertes me gustaba mucho y quería hacerme amigo suyo. Apenas si nos hablábamos, pero yo confiaba en que me cobraría simpatía cuando nos conociéramos mejor. Un día me armé de valor, me acerqué y le dije si quería venir a mi casa, que tenía un microscopio y podía mostrarle muchas cosas interesantes. El muchacho me miró un instante y luego se echó a reír. «Maricón», exclamó, «¿por qué no invitas a las amiguitas de tus hermanas?» Me volví y me alejé anegado en lágrimas. En aquella época leía ávidamente todo lo que encontraba sobre Napoleón. Juntaba láminas y me dejaba llevar por la ilusión de que algún día sería como él, un famoso general admirado por todo el mundo. Napoleón también había sido de baja estatura, y de joven había sido tímido como yo. ¿No podría llegar a ser como él? Pasaba muchas horas soñando despierto. Rara vez pensaba en los medios concretos para lograrlo y casi siempre en el fin ya logrado. Yo era Napoleón, admirado, envidiado, y sin embargo magnánimo y dispuesto a perdonar a mis detractores. Cuando ingresé en el colegio ya me había olvidado de mi culto al héroe y de mis ensueños napoleónicos, y durante muchos años no volví a pensar en aquella época, ni menos aún a hablar de ella con nadie. Incluso ahora mismo me resulta embarazoso hablar de eso con usted. Usted lo olvidó, pero el otro usted, el que determina muchas de sus acciones y de sus sentimientos escondidas de su conocimiento diurno, siguen siendo ser famoso, admirado, poderoso. Ese otro usted es el que se dejó oír anoche en el sueño. Pero veamos ahora por qué lo hizo precisamente anoche. Dígame, ¿qué sucedió ayer de importancia para usted? No sucedió nada, fue un día como cualquier otro. Fui a la oficina, trabajé reuniendo antecedentes legales para un escrito, regresé a mi casa, cené, fui al cine y a la vuelta me acosté. Eso fue todo. Todo eso no parece explicarnos por qué cabalgó de noche en un corsé blanco. Cuénteme lo que pasó en la oficina. Ah, sí, ahora recuerdo. Pero no tiene nada que ver con el sueño. Se lo diré de todos modos. Cuando fui a ver a mi jefe, el socio principal de la firma, con el material que había estado reuniendo para él, descubrió que yo había cometido un error. Me dirigió una mirada de reprobación y observó: «Estoy realmente sorprendido. Lo creía mucho más hábil». Sufrí una fuerte impresión. Creí en aquel momento que podía dar por perdidas las esperanzas de que más adelante mi jefe me incorporara a la firma como socio. Pero luego me dije que era una tontería, que cualquiera podía equivocarse, que mi jefe había estado de mal humor y que el episodio no perjudicaría mi porvenir. Por la tarde ya me había olvidado del incidente. ¿En qué estado de ánimo se encontraba usted entonces? ¿Estaba nervioso? ¿Deprimido? No, de ningún modo. Al contrario, me sentía cansado y soñoliento. No podía trabajar y me alegré cuando llegó la hora de salida. El último hecho importante de ese día fue, por lo tanto, que vi una película en el cine. ¿Podría decirme qué película vio? Sí, vi Juárez, una película que me gustó mucho. En realidad lloré bastante al verla. ¿En qué parte?
primero durante la descripción de la pobreza y los sufrimientos de Juárez, y luego cuando salió victorioso. No recuerdo ninguna película que me haya conmovido tanto. Luego se fue a dormir y se vio en sueños montado en un corcel blanco y aclamado por las tropas. Ahora comprendemos un poco mejor por qué tuvo ese sueño, ¿no es así? De niño usted se sentía tímido, torpe, rechazado. Sabemos, por nuestras conversaciones anteriores, que ese estado tenía mucho que ver con su padre, que sabía enorgullecerse de sus triunfos, pero no sabía intimar y sentir afecto por usted. Ya no hablemos de demostrarlo, ni tampoco animarlo. El incidente al que usted se refirió hoy, el rechazo del muchacho fuerte, solo fue la gota final, por así decir. Su amor propio ya estaba herido, y ese episodio añadía un argumento más para convencerlo de que jamás sería igual que su padre, que nunca llegaría a ser nada, que siempre sería rechazado por todos los que admira. ¿Qué podía usted hacer? Se refugió en la fantasía, donde conseguía todo aquello que se sentía incapaz de lograr en la vida real. Allí, en el mundo de la fantasía, donde nadie podía entrar y nadie podía impugnarlo, usted era Napoleón, el gran héroe, admirado por millares de personas, y quizá lo más importante de todo, por usted mismo. Reteniendo esas fantasías, estaba protegido de los agudos dolores que le ocasionaba su sentimiento de inferioridad cuando estaba en contacto con la realidad exterior. Luego empezó a ir al colegio. Dependía en menor escala de su padre, sentía cierta satisfacción en los estudios, tenía la impresión de que podía comenzar de nuevo con mejores auspicios. Se sintió además avergonzado de sus ensueños infantiles y los desechó. Preveía que estaba en camino de ser un verdadero hombre, pero, como hemos visto, su nueva confianza resultó un tanto ilusoria. Lo asaltaba un miedo terrible antes de cada examen, le parecía que ninguna muchacha le haría caso mientras hubiese otro muchacho cerca, temía siempre las críticas de su jefe, y esto nos trae al día del sueño. Lo que usted había tratado de evitar con tanto empeño había ocurrido. Su jefe lo había censurado. Usted comenzó a experimentar de nuevo el antiguo sentimiento de inferioridad, pero lo rechazó. Se sintió cansado en lugar de sentirse ansioso y triste. Vio entonces una película que rozaba sus viejos ensueños, el héroe que se convierte en el admirado salvador de su país, después de haber sido un mozalbete despreciado e impotente. Usted se representó a sí mismo, como había hecho en la adolescencia, como un héroe admirado y aclamado. Ya ve usted que no había renunciado de veras al viejo recurso de refugiarse en fantasías de gloria, que no quemó las naves que lo conducían de vuelta al país de la fantasía, y que en cambio vuelve a él cada vez que la realidad lo desengaña y amenaza. Y vemos que, no obstante, ese mismo hecho es el que contribuye a crear precisamente el peligro que usted teme, el de ser infantil, el de no ser adulto, el de no ser tomado en serio por las personas mayores y por usted mismo. Este sueño es muy simple y por esta razón nos permite estudiar los distintos elementos que son importantes en el arte de la interpretación onírica. ¿Este sueño es una realización de deseos o es una manifestación de penetración? La respuesta no puede ofrecer dudas. Es la realización de un deseo irracional de fama y aprecio que el sujeto concibió como reacción contra los severos golpes que recibió su confianza en sí mismo. La naturaleza irracional de este deseo queda indicada por el hecho de que el sujeto no haya elegido un símbolo que en la realidad pueda tener significado y será asequible. El hombre no tiene realmente interés en cuestiones militares y no hizo ni haría, por cierto, el más mínimo esfuerzo para llegar a ser general. El material del sueño procede de los ensueños prematuros de un adolescente inseguro. ¿Qué papel desempeñan las asociaciones del sujeto en la comprensión del sueño? ¿Podríamos comprenderlo aún sin ellas? Los símbolos usados en el sueño son universales. El hombre montado en un caballo blanco y aclamado por las tropas es un símbolo universalmente entendido
como expresión de esplendor, poder, admiración, universalmente desde luego en el sentido limitado de que es común a ciertas culturas, pero no necesariamente a todas. De sus asociaciones con respecto a su culto a Napoleón, penetramos más claramente en la naturaleza de su elección y en su función psicológica del símbolo elegido. Si no dispusiéramos de las asociaciones, solo podríamos señalar en el sujeto una fantasía de fama y poder. Conectándolo con su adoración adolescente a Napoleón, comprendemos que el simbolismo del sueño es el resurgimiento de una antigua fantasía que tuvo la función de compensar un sentimiento de derrota e incapacidad. Reconocemos también la importancia de la conexión del sueño con las experiencias significativas ocurridas el día anterior. El sujeto aleja conscientemente de su memoria el sentimiento de desengaño y aprehensión que le provoca la crítica de su jefe. El sueño nos revela que la crítica volvió a herirlo en su punto sensible, el miedo a la incapacidad y al fracaso, y reabrió la vieja vía de escape, el ensueño de la fama. Este ensueño siempre se conservó de modo latente, pero se hizo manifiesto apareciendo en el sueño, solo a causa de un hecho ocurrido en la realidad. Casi no hay sueños que no sean reacciones, a menudo demoradas, contra hechos significativos del día anterior. En realidad, suele ser el sueño el que indica que un hecho, al que conscientemente no se le ha atribuido valor, era verdaderamente importante y señala en qué consistía su importancia. Para comprender cabalmente un sueño, debe entenderse en función de su reacción a un episodio importante acaecido con antelación al sueño. Encontramos aquí otra conexión más, aunque de diferente clase, con otra experiencia del día anterior, la película que contenía un material similar al de los sueños del sujeto. Es realmente asombrosa la forma con que el sueño logra entretejer distintos hilos en una misma trama. ¿Habría tenido el sujeto ese sueño si no hubiese visto la película? Es imposible decirlo. Indudablemente el incidente del patrón y la fantasía de grandeza profundamente grabada en el ánimo del sujeto podrían haber sido suficientes para producir el sueño, pero quizá la película haya sido necesaria para revivir de manera tan articulada la fantasía. Este punto no es importante, aunque pudiera ser aclarado. Lo importante es entender la textura del sueño, en el que el pasado, el presente, el carácter y el hecho real se encuentran entretejidos, formando un diseño que nos dice mucho sobre los motivos de la persona que sueña, los peligros que debía de conocer y los objetivos que debía de imponerse en sus esfuerzos para conquistar la felicidad. El siguiente es otro ejemplo de sueños que deben entenderse en el sentido freudiano de la realización de deseos. El sujeto, un hombre de 30 años de edad, soltero, sufrió durante muchos años de crueles ataques de angustia, un agobiador sentimiento de culpa y fantasías suicidas casi incesantes. Se sentía culpable por lo que él llamaba su maldad, sus malos impulsos. Se acusaba de querer destruirlo todo y a todos, de querer matar niños, y en sus fantasías el suicidio parecía ser el único medio para proteger al mundo de su perversa presencia y para expiar su maldad. Pero sus fantasías tenían además otro aspecto. Después de su sacrificio, renacería en la persona de un hombre todopoderoso y amado, enormemente superior en poder, sabiduría y bondad a todos los demás hombres. El sueño que tuvo en los comienzos de la investigación analítica fue el siguiente. Subo una montaña, a derecha e izquierda del camino yacen cuerpos de hombres muertos. Ni uno solo vivo. Al llegar a la cima encuentro sentada a mi madre. De pronto soy un niño muy pequeño sentado en el regazo de mi madre. El sujeto se despierta con un sentimiento de terror.
En aquella época lo torturaba tanto la ansiedad que no pudo encontrar ninguna asociación con ninguna parte del sueño, ni descubrir ningún hecho específico del día anterior. Pero el significado del sueño es transparente si consideramos los pensamientos y las fantasías que el sujeto presentaba antes del momento del sueño. El paciente era hijo primogénito y tenía un hermano 1 año menor que él. El padre, un clérigo autoritario y rígido, quería muy poco a su hijo mayor y a nadie por otra parte. Su único contacto con el muchacho era para enseñarle, reprenderlo, retarlo, ridiculizarlo y castigarlo. El niño le tenía tanto miedo que creía a su madre cuando le decía que si no hubiera sido por ella, el padre lo habría matado. La madre era muy distinta del padre, una mujer patológicamente posesiva, decepcionada con su matrimonio, sin interés en nada ni en nadie, salvo en la posesión de sus hijos. Pero se había aferrado particularmente al mayor. Lo asustaba hablándole de fantasmas peligrosos y le ofrecía luego ser su protectora, diciéndole que rogaría por él, lo guiaría y lo haría fuerte, tanto que algún día sería más fuerte que su temido padre. Cuando nació el hermanito menor, el muchacho sufrió visiblemente una gran perturbación e intensos celos. Personalmente no conservaba ningún recuerdo de ese período, pero unos parientes suyos refirieron que presentaba expresiones inequívocas de fuertes celos poco después del nacimiento del hermano. Estos celos no se habrían desarrollado hasta alcanzar las peligrosas dimensiones que tuvieron 2 o 3 años más tarde, si no hubiese sido por la actitud del padre que eligió al nuevo niño para hacerlo su preferido. El motivo no lo sabemos, quizá por el notable parecido físico que tenía con él, o tal vez porque su mujer seguía preocupándose por su favorito. Cuando nuestro paciente tenía 4 o 5 años de edad, la rivalidad entre los dos hermanos estaba en pleno desarrollo y aumentaba de año en año. El antagonismo de los padres se reflejaba y realizaba en el antagonismo de los dos hermanos. A esa edad ya estaban puestos los cimientos de la grave neurosis que luego tendría nuestro paciente. Intensa hostilidad hacia el hermano, apasionado deseo de probar que era superior a él, intenso miedo al padre, sumamente incrementado por el sentimiento de culpabilidad, derivado de su odio al hermano y el secreto deseo de ser con el tiempo más fuerte que el padre. Este sentimiento de ansiedad, culpa e incapacidad era alimentado por la madre. Como ya hemos dicho, la mujer le infundía cada vez mayores temores, pero le ofrecía al mismo tiempo una seductora solución. Si seguía siendo su niño, poseído por ella, y sin ningún otro interés, lo haría grande, superior a su odiado rival. Esa fue la base de sus ensueños de grandeza y del lazo que lo mantenía estrechamente ligado a la madre, en un estado de dependencia infantil y de negativa a aceptar su papel de hombre adulto. Con esos antecedentes el sueño se entiende fácilmente. Sube una montaña es su ambición de ser superior a todo el mundo, el objetivo de sus empeños. Hay muchos cuerpos de hombres muertos, ni uno solo vivo. Es la realización de su deseo de eliminar a todos los rivales. Como se siente tan impotente, solo puede encontrarse a salvo de ellos estando muertos. Cuando llega a la cima, cuando alcanza el fin de sus deseos, encuentra allí a su madre y él se ve sentado en su regazo, se reúne con su madre, es un niño, recibe su fuerza y su protección. Todos los rivales han quedado suprimidos. Él está solo con ella, libre, sin ningún motivo para sentir miedo. Sin embargo, se despierta con un sentimiento de terror. El mismo cumplimiento de sus deseos irracionales constituye una amenaza a su personalidad adulta, racional, que lucha por conseguir salud y felicidad. El precio de la satisfacción de los deseos infantiles es el de seguir siendo un niño, atado irremediablemente a su madre, dependiente de ella y sin que le sea permitido pensar por sí mismo y amar a nadie más. El cumplimiento de sus deseos resulta aterrorizador.
La diferencia entre este sueño y el anterior es considerable en un aspecto. El primer sujeto es un hombre tímido, inhibido, experimenta en la vida dificultades que impiden su felicidad y lo debilitan. Un incidente insignificante, como el de la observación de su jefe, lo hiere profundamente y lo hace retroceder a sus ensueños primitivos. En general funciona normalmente y hace falta un incidente de esa clase para ponerlo en conocimiento en sueños de sus fantasías de grandeza. El segundo sujeto está más enfermo. Toda su vida, durmiendo o despierta, se encuentra afectada por obsesiones de miedo, culpa y una intensa ansiedad por volver a su madre. No hubo necesidad de que se produjera ningún incidente particular para que tuviera el sueño. Cualquier hecho hubiera servido para provocarlo, porque el hombre vivía su existencia no en función de la realidad, sino a la luz de sus primeras experiencias. En otro aspecto, los dos sueños son similares. Ambos representan el cumplimiento de deseos irracionales procedentes de la infancia. El primero produce satisfacción por la compatibilidad del deseo con objetivos adultos convencionales, poder, prestigio. El segundo produce ansiedad por su misma incompatibilidad con cualquier forma de vida adulta. Ambos sueños se expresan en símbolos universales y pueden ser comprendidos sin asociaciones, aunque para entender cabalmente el significado de cada sueño, nos es preciso conocer algunos detalles de la historia personal del sujeto. Pero, aunque no conociéramos ninguno, de igual modo, habríamos podido obtener por medio de los sueños alguna idea sobre el carácter de los sujetos. Veamos ahora dos sueños breves cuyo texto es similar, pero cuyo significado es distinto. Ambos son sueños de un joven homosexual. He aquí el primero. Me veo con una pistola en la mano, tiene el cañón extraordinariamente largo. Y el segundo, tengo en la mano un palo negro y grueso, experimento la impresión de que hubiese estado golpeando a alguien. Sin embargo, no hay nadie más en el sueño. Siguiendo la teoría de Freud, hubiéramos supuesto que ambos sueños expresan un deseo homosexual, simbolizando el genital masculino, en un sueño la pistola y en el otro el palo. Al preguntar al paciente si recordaba algo de los acontecimientos de los días anteriores a cada sueño, explicó dos hechos completamente diferentes. La tarde anterior al sueño de la pistola había visto a otro joven y había sentido un intenso impulso sexual. Antes de dormir se había imaginado fantasías sexuales que tenían a aquel joven como objeto. La investigación del otro sueño, aproximadamente 2 meses más tarde, ocasionó una asociación más bien diferente. El sujeto había estado furioso contra un profesor de colegio porque juzgaba que lo había tratado arbitrariamente. El paciente era demasiado tímido para decir nada al referido profesor, pero imaginó contra él una minuciosa venganza antes de irse a dormir, momentos que solía dedicar frecuentemente a fantasear. Otra asociación que surgió con relación al palo fue el recuerdo de un maestro que tuvo a los 10 años de edad y por quien sentía una total antipatía, y que una vez había azotado a otro alumno con un palo. Nuestro paciente siempre había tenido miedo a aquel maestro, y el miedo le había impedido manifestar su ira.